Hola mis niños, bendiciones. Vamos a dar un pequeño repasito de lo que es la regla de 3 simple, directa e inversa. Entonces recordemos por qué se le llama regla de 3. Se le llama regla de 3 porque nos dan 3 datos, ¿ok? Es decir, bueno, 3 números. Aquí miramos que hay 320 kilómetros, nos dan 150 minutos. Y aquí, aunque no se puede ver a simple vista, pero aquí, ¿cuántos kilómetros viajó por hora? Quiere decir una hora. O sea, hora es otro dato. Entonces nos dan 1, 2, 3 datos. Entonces, con estos 3 datos yo voy a crear una tabla. Esta tabla nos va a ayudar a razonar, ¿ok? Nos va a ayudar a razonar nuestra regla de 3. Hay procedimientos un poquito más mecánicos, pero necesito que podamos nosotros analizar. ¿Ok? Entonces, en esta tabla yo voy a colocar mis dos magnitudes, es decir, mis dos tipos de datos. Y para eso yo me voy a reflejar en qué magnitud tiene cada dato que me dan. 320 kilómetros. Aquí son 150 minutos. Y aquí yo tengo hora. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos kilómetros, minutos y hora. Ahí podemos decir, ahí hay 3 tipos de datos porque nos dan. Entonces, una va a ser kilómetros y la otra lo vamos a dejar en minutos. Ahorita vamos a explicar por qué, aunque aquí me diga hora. Entonces, aquí vamos a dejarlo como minutos. ¿Ok? Y después ya empezamos nosotros a ordenar nuestros datos. Este 320, como son kilómetros, pues lo coloco en kilómetros. 320. ¿Cuánto recorrió, en cuánto tiempo recorrió estos 320 kilómetros? En 150 minutos. 150. Entonces 320 en 150. Ahora la pregunta dice, ¿a cuántos kilómetros viajó? O sea, kilómetros. La pregunta está, ¿cuántos kilómetros? Quiere decir que ese dato no se sabe. Entonces aquí va a ir una X, porque ese dato no se sabe. ¿Ok? Y por hora, obviamente no combina, no concuerda hora con minutos. Entonces tenemos que pasar esta hora a minutos, que sería lo más fácil. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 60 minutos. ¿Por qué 60? Porque 60 minutos tiene una hora. ¿Ok? Y entonces ya después de que tenemos nuestra tabla, empezamos a analizar si es directa o es inversa. Eso siempre debe ser así. Entonces empezamos a analizar desde la tabla, desde la columna que yo tengo mis dos datos, es decir, está completo. En este caso es la columna de los minutos. Entonces yo observo que de 150 minutos pasó a 60. ¿Y qué hizo ahí el número? ¿Bajó o aumentó? Es decir, 150 es un número grande y 60 es más pequeño que 150. Por lo tanto, el dato aquí bajó, y para indicar que este dato bajó, vamos a hacer unas flechitas aquí indicando que este dato bajó. Y ahora analizamos del otro lado donde está la X. Si en menos, o sea, si en 150 minutos recorrió 320 kilómetros, ¿será que va a recorrer más o menos kilómetros en menos tiempo? O sea, si el tiempo bajó, va a recorrer más o menos kilómetros. Si el tiempo baja, vuelvo a repetir, ¿será que vamos a recorrer más o será que vamos a recorrer menos? O sea, en menos tiempo vamos a recorrer menos kilómetros. Ese sería el análisis. Si yo recorro menos tiempo, recorro menos kilómetros, ¿ok? Por lo tanto, este dato tiene que bajar porque entre menos tiempo, menos kilómetros recorridos. Por lo tanto, esta es una regla de 3 directa. Y entonces, después de que yo ya sé qué tipo de regla de 3 es, comienzo a resolver. Saco mi proporción, así como está en la tabla, solo que en forma de proporción.
Y ahí tenemos. Entonces venimos nosotros y recordemos que una regla de 3 directa la resolvemos de forma cruzada. ¿Cómo así? Multiplicamos de forma cruzada. Y aquí sería 320 por 60. Y en el otro lado, 150 por x, 150x. ¿Ok? Multiplicamos 360 por 60, no, 320, perdón, por 60. Aquí van a ser los dos ceros. 6, 12, 18, 19. Y nos damos cuenta que nos salió 19.200. Y esto pues copiamos esta parte de acá. Esto es como resolver una ecuación. Pues esto nos va a ayudar a resolver ecuaciones. Y ahora pues como en las ecuaciones, ¿verdad? Nosotros buscamos dejar la x solita. Dejamos x solita. Copiamos el 19.200. Y como el 150 con x están multiplicando, porque no hay nada aquí, están multiplicando. Entonces pasa el 150 al otro lado a dividir. ¿Ok? 150. Por lo tanto, hacemos la división. En este caso la voy a hacer aquí. Recordemos que siempre debe quedarme a mí sus procedimientos. Así yo sé que usted las hizo. Y hace usted una división normal. ¿Cuántos? Tiene 3 números, agarra 3 números. Ahí. Hace la resta. Baja un 0. Es importante tener el orden de los números, porque a veces nos comemos un número. Y aquí serían por 2, ¿verdad? Por 2, que sería 300. 0, 2, 1. Nos toca bajar el otro 0. Y sería por 2, sería por 8. Sería 0, 0 y 1200. Y aquí nos dio pues exacto. Y ahí tenemos, entonces tenemos que el valor de x es igual a 128. Y eso sería todo, mis amores lindos. Obviamente aquí falta la respuesta. Recuerde, respuesta, porque aquí hay una pregunta. ¿A cuántos kilómetros por hora viajó? Entonces la respuesta sería: viajó a 128 el valor de x, y que son kilómetros. ¿Cómo sabemos que son kilómetros? Porque la x está en la columna de kilómetros. Por lo tanto, esa es mi incógnita. Viajó a 128 kilómetros por hora. Y ahí estamos, mis niños. Esta sería la forma de resolver una regla de 3 directa. En este caso fue directa. Entonces, cuando es directa, ¿cómo vamos a hacer que es directa? Porque ambas magnitudes bajan o ambas magnitudes suben. ¿Ok? Y ahora vamos a tener otra. Y dice, 3 pintores, un dato. 10 tardan 10 días, otro dato. En pintar nuestra casa, ¿cuántos días tardarán 6 pintores? Por lo tanto, 3 datos. Hacemos nuestra tabla. Como vuelvo a repetir, esta tabla nos ayuda a analizar, porque hay una forma más mecánica de hacerla, pero a veces no analizamos. Entonces es importante. ¿Cuáles serían mis magnitudes? En este caso sería este 3, que son pintores. Días, pintores. Entonces nuestros datos o nuestras magnitudes van a ser pintores y va a ser días. ¿Ok? Este 3, como es de pintores, pues va a ir en 3 pintores, que tardan 10 días. ¿Ok? Este 6, como son 6 pintores, va a ir en la columna de pintores, 6. Y la otra va a tener X, porque no sabemos cuántos días se tardan. Entonces ahora verificamos o hacemos nuestro análisis. ¿Cómo hacemos nuestro análisis? Empezando de donde yo tengo mis 2 datos completos, es decir, pintores. Aquí no puedo analizar de primero porque hay un dato que yo no conozco, y no puedo analizar si hay un dato que yo no conozco. Entonces yo observo que de 3 pintores
pasó a 6 pintores. ¿Y qué pasó con esta magnitud de 3 a 6? El número subió. Entonces, esta magnitud subió. Y le voy a hacer una flechita para arriba. Ahora, de acuerdo a esta magnitud, yo analizo la otra. Entre más pintores, porque hay más, ¿verdad? De 3 pasó a 6, hay más. Entre más pintores hayan, se van a tardar más o menos días. Y la respuesta correcta sería menos días, porque entre más pintores hayan, menos tiempo se van a tardar. Ese sería mi análisis correcto. Entonces, el número o el tiempo, el número de días debe de bajar, porque entre más pintores, menos días se van a tardar. Por lo tanto, esta magnitud baja, ¿ok? Por lo tanto, si usted se da cuenta, esta magnitud sube y esta baja. Por esa razón, se dice que esta regla de 3 es inversa. Entonces, ya que conocemos, ya hicimos nuestro análisis, venimos nosotros y pasamos nuestra proporción, ¿ok? Y ahora viene el detalle también, que a la hora que es inversa, la proporción yo no la resuelvo como en la directa, ¿verdad? En la directa yo resolvía de forma cruzada, es decir, multiplicaba de forma cruzada. Aquí no, yo debo de multiplicar recto, y se las voy a hacer con flechitas acá, recto, multiplicar 3 por 10, 3 por 10, igual a 6 por x, 6x, ¿ok? 3 por 10, 30, igual 6x, y esto es una ecuación, lo que ya hemos estado viendo. Dejo x solita, el 30 lo copio y el 6 pasa a dividir. ¿Por qué? Porque aquí está dividiendo. Entonces me va a dar x, que x es 5, porque 30 dividido 6 me da 5. Y ahí está. Hay una forma de poder hacer para saber si esto está bueno. Una es comparando, ¿verdad? Recuerde que 5 es el valor de x y pues nos damos cuenta que se cumple la magnitud de 10 días bajó a 5 días. Por lo tanto, la magnitud bajó. Y otra forma sería comprobar, ¿verdad? Comprobar la ecuación con la proporción acá, ¿verdad? ¿Cómo sería una comprobación? Vamos a hacerlo algo rapidito. Una comprobación. Vamos a comprobar esto. Tenemos la proporción. Así como la tenemos, así la vamos a volver a hacer para comprobar. Todo lo demás yo lo voy a copiar. Y en vez de x, yo voy a colocar el valor de x, en este caso que es 5, ¿verdad? Y como ya sabemos que es una directa, yo la resolví de forma recta. 3 por 10, 3 por 10, igual a 6 por 5. Y 3 por 10, 30, y 6 por 5, 30. Por lo tanto, nos damos cuenta que nos da una igualdad. Y por esa razón, yo sé que el valor de x está buena. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta será... tardarán, recuerde que es dependiendo de mi pregunta, 5 días en hacer el mismo trabajo 6 pintores. Y ahí está. Eso sería todo, mis amores lindos, con respecto a la regla de 3. Se las dejo ahí. Recuerde que usted puede adelantar, pausar, retroceder para, si algún momento usted se perdió en la explicación, y volverlo a colocar, ¿ok? Entonces, recordar, es importante el análisis, ¿ok? Bendiciones, chicos.